sería que si alguien puede ir incorporando a los colegas que se van sumando, sería genial porque a veces yo no puedo hacer eso. Ok, Yo lo apoyo, bueno, Master. gracias. Em, Pueden ahora ver la pantalla, ¿no? Con eso quedamos y me comunico sí con don Mauricio. Listo, muchas gracias. Ok, vamos a ver este tema que es muy interesante, es quizás uno de los temas que más atraen a los alumnos que deciden estudiar este tipo de posgrados, ya sea recursos hídricos o gestión de riesgos. Vamos a hablar de las rocas, ¿no? Ese conjunto de minerales que nosotros eh, dentro de las ciencias de la Tierra y de la geología se han definido una gran cantidad, ¿no? Y que son muy interesantes porque dependiendo de su génesis, pues así van a responder al medio que las altera o al medio ambiente en el que se encuentran. No sé. Ok. Esto ya lo vimos ayer un poco rápido. Recuerden que siempre decimos que el ciclo de las rocas es una forma fácil de tratar de explicar este complejo sistema porque si lo vemos bien es como una rueda que está reciclando materiales, ¿no? Comienza inicialmente como magma, puede ascender a la superficie de la Tierra en función, la velocidad con la que asciende a la superficie de la Tierra está en función de la cantidad de sílice y otros elementos químicos que pueda contener. Si tiene mucho sílice es muy viscoso y forma lo que denominamos rocas ígneas plutónicas, ya lo vamos a hacer un poco más adelante. Y si es muy fluido, es decir, tiene poco sílice, pues nos damos cuenta de que asciende muy rápido a la superficie de la Tierra y forma lo que denominamos rocas ígneas efusivas o muchas veces también se les conoce como lavas, ¿no? No importa cuál sea el método por el cual lleguen a la superficie de la Tierra, al final son atacados por algo que denominamos intemperismo y este intemperismo viene asociado a otros procesos que son la erosión, el transporte y la deposición, ¿no? Este es como un grupo de, de atacantes que va sobre los minerales principalmente para desintegrarlos y poder desintegrar de esa manera la roca, ¿no? Eh, el proceso de erosión, transporte, lo que hacen es mover esta roca alterada de un sitio A un sitio B, ¿no? Y generalmente este sitio B corresponde con el sitio de menor pendiente, porque es aquí donde el, generalmente un fluido, que en este caso es el agua, el principal, ¿no? Pues ya no tiene la energía suficiente para mover esas partículas, ¿no? Y es por eso que también vemos que cerca de la fuente encontramos las partículas más grandes o los fragmentos más grandes de roca y que muy alejados de la fuente encontramos las partículas más pequeñas porque la energía requerida para mover una y otra, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, cuando ya llegan a esta cuenca sedimentaria o esta zona donde ya la energía es muy baja y no puede mover esas partículas, a esa zona le llamamos una cuenca de sedimentación y a a los materiales depositados ahí les llamamos sedimentos, ¿no? No están consolidados, generalmente están en un estado acuoso, es decir, es una mezcla de agua, aire y sedimento y que pues también son muy importantes porque nos sirven como un registro histórico de los eventos geológicos que han pasado, ¿no? Si la tasa de sedimentación es muy alta, pues va a ocurrir un proceso que está formado por dos fases, ¿no? El que es la litificación está formado primero por una compactación y posteriormente por una cementación, ¿no? Dependiendo del mineral que esté mayormente disuelto en esa solución acuosa que está formando los sedimentos, pues a partir de ahí va a depender el cemento que vamos a tener. Eh, Como estos son procesos que duran muchos años, pero miles de millones de años, o no han parado, pues siempre están ocurriendo los procesos de tectónicos que generan ese alzamiento o el hundimiento de estos materiales y pues si se da el alzamiento, nuevamente inicia el proceso de meteorización, ¿no? Y los procesos asociados a él. Si no ocurre eso, pues vamos a tener un aumento en la presión y en la temperatura y esta presión aumento de la presión y temperatura lo que va a generar es un proceso que se conoce como
metamorfismo y que lo que hace es que permite que los minerales que están formando esas rocas, que ahora son rocas sedimentarias, ¿no? Que están sufriendo un aumento de temperatura y presión, nuevamente se reordenen, recristalicen, cambien a otro tipo de mineral o otro tipo de roca, ¿no? Y si nuevamente son afectados pues, por el tecnonismo, vuelven a iniciar ese proceso de alteración, erosión, transporte y deposición. Si no ocurre eso, pues va a ocurrir algo que se conoce como fusión parcial o una mezcla parcial de esa roca que es asimilada nuevamente por una cámara magmática y nuevamente inicia el ciclo para estos minerales, ¿no? Eh, ya hablando de las rocas representan o se han dividido en estos tres grandes grupos que son las rocas ígneas, que incluyen las rocas plutónicas y las rocas efusivas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. De estas, las que mayor porcentaje tienen en, en la superficie de la Tierra son las ígneas, luego le siguen las metamórficas y por último las sedimentarias. Sin embargo, sobre la tierra emergida, quienes realmente tienen el mayor volumen son las rocas sedimentarias, ¿no? Eh, o también están representadas por algunas cuencas sedimentarias que están, por así decirlo, no tan profundas. Y es por eso que son muy importantes entonces para nosotros esas rocas sedimentarias. Y las vamos a ir viendo una a una. Eh, Bueno, y como dijimos anteriormente, las rocas constituyen la litosfera, es decir, esa capa superficial de la Tierra que está consolidada, que es la corteza, y una parte que todavía está un poco viscosa, que sería la zona de contacto con la astenosfera, ¿no? Y también hablamos un poco de que las rocas están formadas ya sea por una o más minerales y que también están, que los minerales están formados ya sea por un elemento químico o por más elementos químicos, ¿no? Y hablamos ayer también de algunos ejemplos de minerales como el cuarzo, las micas, los diamantes, eh, o mineraloides como el ópalo, ¿no? Que ahora ha sido declarada la piedra preciosa de Honduras, ¿no? El ópalo de Lambique. ¿Ok? Ah, perdón. Ok. Pero, ¿qué es una roca? Bueno, ayer dijimos que que un mineral era un conjunto de elementos químicos. Ahora, para definir la roca, vamos a decir que es un agregado o un conjunto de varios elementos de minerales y que algunas veces puede estar constituido por un solo mineral, ¿no? Y que que pueden estar formadas por una o más minerales. Y a estos agregados minerales eh, dependen de la composición química y las condiciones en las que fueron formadas, es decir, durante su génesis. No es que solamente se mezclaron los minerales y pues ya se formó una roca como tal, ¿no? Hay un proceso formador hasta que ella logra consolidarse o solidificarse. Las rocas generalmente son heterogéneas, es decir, están formadas por varios minerales. Sin embargo, hay algunas rocas que se les conoce como monominerálicas, es decir, rocas que están compuestas básicamente por un solo mineral, ¿no? Un ejemplo acá, por ejemplo, son las calizas, que están formadas principalmente por el mineral de calcita, si tienen quizás un poco de magnesio, de sodio o manganeso, ¿no? Pero el mineral principal es la calcita o las areniscas, que como también mencionamos ayer, están compuestas principalmente por cuarzo y que sí puede haber otra impureza, ¿no? Pero el que domina es el cuarzo. Y también tenemos rocas que están compuestas por varios minerales. A estas rocas nosotros las conocemos como poliminerálicas y el ejemplo que siempre nosotros ponemos es el granito, ¿no? Eh, quizás muchos lo hemos visto cuando vamos a, no sé, un lugar que está enchapado en granito o cuando vemos el top de la cocina, ¿no? Las personas que pueden comprarse un top de granito
pues van a ver que está formado principalmente por tres o cuatro minerales principales, ¿no? Que sería el cuarzo, que es el transparente, el feldespato, que es como el que tiene ese brillo un poco nacarado, las micas, que son oscuras generalmente, y otros minerales que son también un poco oscuros o que tienen unas tonalidades verdosas o rojizas. Entonces vemos que están constituidos por más de dos o tres minerales principales. Ahora bien, clasificar las rocas no es algo fácil, ¿no? Generalmente la clasificación viene, o hay varios tipos de clasificación. Hay una que es netamente química, hay otra que es netamente mineralógica y la que es más fácil quizás para todos nosotros es aquella que es una clasificación textural y lo vamos a ver con detalle, ¿no? Entonces, una roca simple, desde el punto de vista de la composición mineralógica, es una que está compuesta por un solo mineral, ¿no? Una roca compuesta es aquella que tiene dos o más minerales, como ya mencionamos, el granito, y una roca elástica es aquella que ha sido originada a partir de la disgregación de otras rocas. Y aquí tenemos como ejemplo la arena y la arcilla. ¿Y por qué elástica? Porque esta pues puede deformarse eh, y luego recuperar la forma original que tenía la roca como tal, ¿no? Recuerden que la arcilla es como una plastilina, ¿no? Que uno la puede formar y después la puede volver a moldear, etcétera, ¿no? Entonces de ahí viene un poco el tema del elástico. Pero también las podemos clasificar según el origen, ¿no? Vimos que tenemos rocas ígneas o rocas eruptivas, que básicamente cuando hablamos de eruptivas son las que llegan a la superficie de la Tierra, y cuando hablamos de ígneas plutónicas, pues son las que no han logrado salir a la superficie de la Tierra. Y luego están la clasificación a partir de si son sedimentarias, que han sufrido un proceso de litificación, ¿no? Que han sufrido eh, compresión y cementación. Y por último, también podemos dividirlas en un grupo denominado metamórficas, que ya hablamos un poco también, que es cuando existe un aumento de la presión y la temperatura y que cambia la composición química de la roca preexistente, es decir, la roca que le da origen. Ahora bien, ¿dónde se forman? Básicamente, las rocas ígneas o eruptivas son aquellas que se forman a partir de un magma, ¿no? Que ascienden a la superficie de la Tierra, ya sea por fracturas, ya sea a través en un punto donde las placas se separan o en un punto donde las placas chocan y la placa más débil se fractura, y debido a la interacción de esas dos placas, pues también se da el aporte, algo que le llamamos fusión parcial del magma o de la roca, que asciende a través de fracturas que logran formar volcanes, ¿no? Y en ese ascenso, perdón, hacia la superficie, las rocas van perdiendo temperatura, y dependiendo la velocidad de pérdida de temperatura, pues vamos a tener rocas que logran cristalizar y rocas que no logran cristalizar, no las rocas, perdón, los minerales que forman las rocas logran cristalizar y otros que no logran cristalizar, ¿no? Entonces, a partir de ahí también podemos decir que las rocas eruptivas o las rocas ígneas son rocas cristalinas casi siempre, aunque hagamos un corte de sección delgada y utilicemos un microscopio que tiene un aumento de 50x, aún así nosotros podemos ver la estructura cristalina. Otra característica importante de las rocas ígneas es que son masivas, ¿no? Son rocas muy pesadas, dependiendo del contenido de hierro que puedan tener, o rocas muy ligeras, pero que no se rompen fácilmente, ¿no? Y quizás la característica más distintiva de ellas es que no poseen fósiles. ¿Por qué? Bueno, porque ningún organismo puede vivir dentro del magma, o al menos no se ha descubierto un organismo que pueda vivir dentro de el magma y que pueda aparecer como un fósil. Luego están las rocas sedimentarias. Vimos que esas se forman a partir de la alteración de los tres grupos de rocas, ¿no? Se puede producir a partir de la alteración de rocas ígneas,
de las mismas rocas sedimentarias y de rocas metamórficas. Por eso es que son muy importantes porque eh, contienen un registro histórico de esa evolución constante que tiene la Tierra, ¿no? Em, Generalmente, pues son producidas por el desgaste que genera el agua, el viento, pero también los glaciares, ¿no? Hay evidencia de que cuando los glaciares crecen, pues arrancan trozos de rocas del sustrato y cuando se están descongelando las comienzan a mover en algo que se conocen como morrenas, ¿no? Son muy típicas en la parte norte de la Tierra. Canadá hay muchas morrenas, en Europa también. Bueno, Rusia tiene una gran cantidad de morrenas, ¿no? Y su principal característica es que se forman en un ambiente acuoso, aunque también hay rocas sedimentarias que se forman en ambientes eólicos, como las rocas que se van acumulando en los desiertos, es posible. Y quizás la característica también más importante es que poseen fósiles. Y es por eso que eh, son objeto de mucho estudio, porque ellas contienen ese registro de la evolución de la vida en la Tierra. Y las rocas metamórficas, pues que se originan también a partir de rocas preexistentes, que pueden ser rocas sedimentarias, rocas ígneas e incluso mismas rocas metamórficas, ¿no? Se, em, la característica principal es que ellas modifican la, la- la estructura original de la roca que ha sido metamorfizada, y esto es básicamente por el aumento de la presión y la temperatura en el interior de la litosfera. Su principal característica es que están en estado cristalino. No sé si ustedes Ay, han sí, visto estaba el micrófono. em, Está. los, los mármoles, ¿no? Tienen esa estructura bastante cristalina, ¿no? El mármol es una roca metamórfica originada a partir de una caliza, ¿no? Luego, una forma de reconocerla muy fácilmente es que tienen una estructura laminar, como en escamas o foliados, ¿no? Como paquetes de hojas, y también pueden poseer fósiles, sobre todo si eh, proceden de una roca sedimentaria como roca preexistente, ¿no? Vamos a hablar rápidamente de cada uno de los grupos, ¿no? Vamos a hablar ahora de las rocas ígneas. Esta imagen es un poco impresionante ver cómo una corriente de lava, ¿verdad? Se va moviendo por la superficie de la Tierra. Eh, los, eh, los magmas o el magma que forman las rocas ígneas generalmente procede de la zona de interacción entre la litosfera, ¿no? Y el manto en una zona que se denomina como la discordancia del Morovici, ¿no? Y dependiendo el proceso tectónico que esté dominando en esa zona, pues de una u otra forma puede haber un fracturamiento de la Tierra, ¿no? De la corteza de la terrestre, ¿no? Y es a través de ahí donde va a ascender ese magma. Inicialmente el magma es muy rico en hierro, en magnesio, en calcio, y es un poco pobre en sílice y en aluminio, ¿no? Mientras este magma va ascendiendo hacia la superficie, se va enriqueciendo de sílice de aluminio, y entonces cuando entra en contacto con los sedimentos que hay en el fondo del océano, por ejemplo, se enriquece de esos elementos, ¿no? Y se enriquece de otros elementos químicos, incluso radioactivos que hay en esos sedimentos y que van dejando una marca que nos va indicando cómo fue el ascenso o la evolución de esos magmas. Em, entonces, esto que les voy a contar es algo que se hizo acá en Honduras. En Honduras, cuando se identificaron algunos centros volcánicos, se quería saber si realmente las erupciones que habían originado estos últimos volcanes que llamamos cuaternarios, por ejemplo, Isla del Tigre, Zacate Grande, Cerro de Ula, Volcán El Pedregal,
los volcanes del lago de Yohoa y el volcán del Utila. Se quería saber si realmente el magma que ellos habían eructado era asociado a la zona de subducción. Y bueno, vino una chica y comenzó a muestrear las lavas de todos estos volcanes que les mencioné con la intención de identificar eh, elementos de torio que están en los sedimentos generalmente. Entonces, si estos basaltos tenían dentro de ellos torio y no me acuerdo el otro elemento químico, eso les iba a indicar a ellos que sí, el magma provenía directamente de la zona de subducción y quizás iba a generar un nuevo modelo, ¿verdad? Para tratar de explicar el vulcanismo de Honduras. Pues resulta que no. No hay el magma que viene o que generó em, estos centros volcánicos, no procede directamente o no es causa directa de la zona de subducción, sino probablemente más una faceta de procesos tectónicos que habían quedado atrapados en algunas cámaras magmáticas y bueno, se rompió la corteza y salieron. Por eso es que también son volcanes monogenéticos, es decir, que solo tienen una actividad, ¿no? Ahora bien, si consideramos a las rocas ígneas como aquellas que resultan de la cristalización de un magma, es decir, del proceso de enfriamiento, pérdida de presión y temperatura a una tasa constante, a una tasa muy rápida, pues podemos considerar que estas rocas cristalizan, ¿no? Y también podemos separar que magma lo vamos a entender como una mezcla, si se fijan, ya menciona la parte silicatada, una mezcla silicatada parcial o totalmente líquida, ¿no? Y que procede probablemente de la fusión de rocas preexistentes, ¿no? Eso es como de manera general, que toda roca ígnea va a cristalizar y que vamos a ver cristales de una u otra forma, ¿no? Sin embargo, no es tan fácil y para poder hacerlo, como les mencioné, hay varios criterios. Hay criterios basados en el quimismo, es decir, en la composición química de la roca. Hay otros que están basados en la composición mineralógica y hay otros que están basados en la textura que genera la roca, ¿no? Y lo vamos a ver ahora. Eh, cuando tenemos una zona de debilidad estructural, pues vamos a tener una cámara magmática, que es donde va a estar la roca fundida. Esta cámara magmática tiene una presión y una temperatura constante. eh, Está llena de gases y entonces la cámara ay, perdón, me picó un mosquito, comienza a hincharse y durante se va hinchando va rompiendo la corteza, ¿no? Y cada vez que la rompe un poquito, pues los gases entran, se vuelve a hinchar y es un proceso constante, ¿no? Mientras los gases van rompiendo, pues magma se va inyectando, ¿no? Si este proceso de ruptura es muy rápido, es decir, puede durar, no sé, 10 años, pues el magma va a ascender rápidamente a la superficie de la Tierra y va a comenzar un proceso que se denomina erupción, ¿no? Y aquí hay una definición, las rocas eh, efusivas también se les conoce como rocas volcánicas. ¿Por qué? Porque salen a la superficie a través de un volcán, ¿no? Y ahí ya podemos diferenciar lava, cenizas, etcétera, ¿no? Y también la eh, violencia con la que se puede generar una erupción volcánica depende del contenido de gases y de sílice que pueda tener ese magma. Lo vamos a ver un poco más adelante. Puede ser también que esta cámara magmática durante ese proceso de hinchamiento esté rompiendo la roca, ¿no? Y hay un punto en que la roca ya no se rompe ni de manera transversal ni de manera vertical, sino que se rompe de manera horizontal. Y entonces la cámara magmática comienza a inyectar magma que en principio comienza a enfriarse porque esta roca está fría, ¿no? Y luego como él no tiene gases porque se están escapando por esta fractura, pues comienza un proceso de enfriamiento
en donde la tasa de pérdida de calor, temperatura y gases es muy constante, va decreciendo constantemente. Entonces los minerales que forman ese magma se sienten en un ambiente en el que ellos pueden crecer y pueden crecer muy grandes. Se han encontrado cristales de cuarzo que miden, no sé, más de 20 metros, ¿no? Es un proceso muy interesante. Y mientras tanto, las que salen muy rápido, pues como la tasa de pérdida de calor y de presión y de gases es muy rápida, esos cristales, esos minerales no logran cristalizar y se quedan todos chiquititos, ¿no? Y son los que nos cuesta ver a simple vista. Ahora bien, si lo vemos desde la parte de la composición química, nosotros podemos clasificar a las rocas en tres grandes grupos. Rocas básicas, rocas intermedias y rocas ácidas, ¿no? ¿Y de qué depende si es ácida, intermedia o básica? Básicamente, valga la redundancia, ¿no? Depende del contenido de sílice. Es decir, las rocas que están en el manto, que consideramos rocas básicas, es decir, son aquellas que tienen, y esto varía mucho de escuela incluso entre autores, son aquellas que tienen menos del 45% en volumen de sílice o de cuarzo, ¿no? Las rocas intermedias, que son las que consideramos, ya sea provienen de la corteza oceánica y que también encontramos en la corteza continental, son aquellas que tienen entre 45 y hasta 65 por ciento en volumen de sílice, ¿no? Y las rocas ácidas son aquellas que tienen más de 65% en volumen de sílice, ¿no? Pero también hay otros elementos asociados. Recuerden que hablamos que habían 8 elementos principales, bueno, aparte del sílice y el oxígeno, pero habían otros elementos principales. Por ejemplo, las rocas del manto son muy pobres en aluminio, eh, tienen bastante hierro de dos formas, como hierro 5, óxido de hierro y óxido de hierro 5 también, y tienen mucho magnesio, ¿no? Pueden ver los valores de magnesio, es muy elevado. En cambio, las rocas intermedias tienen más aluminio, el hierro disminuye en proporción si lo sumamos, y el magnesio también disminuye rápidamente, pero aumenta el contenido de calcio. Y para las rocas ácidas, tenemos que el aluminio baja un poco, el hierro disminuye totalmente, el magnesio también baja drásticamente, el calcio baja, el sodio comienza a aumentar con relación a los otros, el potasio también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de las concentraciones de estos eh, elementos o de las proporciones de estos elementos que están representados como minerales también, nosotros podemos definir si una roca es ácida, básica e intermedia. Y seguramente de aquí en adelante, cuando escuchen hablar de rocas, van a escuchar hablar algunos geólogos de que dicen, ah, sí, es una roca ácida, es una roca básica, es una roca intermedia. Y luego los edafólogos dicen, hay un suelo ácido, un suelo intermedio y un suelo básico, ¿no? Y también está muy relacionado con esas concentraciones de elementos químicos. Ahora bien, esto es un poco, se lo voy a tratar de explicar de manera fácil porque domina un proceso que ocurre en la superficie de la Tierra. Una forma fácil de explicar el orden de formación o el orden de cristalización de minerales es a través de algo que se conoce como la serie continua y discontinua de Bowen, ¿no? El señor Bowen estableció de que dependiendo de la temperatura, pues así van a ir, van a haber minerales que van a cristalizar primero y pues hasta llegar al último, ¿no? Entonces, para el señor Bowen, los minerales del grupo del olivino, ahora no se preocupen por eso, por los nombres de estos, pero los minerales del grupo del olivino que están en lo que se conocen como en las rocas ultramáficas, es decir, las rocas ultra básicas, por así decirlo, que tienen menos del 45% o menos del 40% de sílice,
Esas se forman a temperatura aproximadamente entre 1200 y hasta 1000 grados de temperatura, ¿no? Luego viene otro grupo de minerales que se conocen como piroxenos. Esos tienen ya entre 45 y hasta 50% de sílice en volumen. Se comienzan a formar a partir de los 100, de los 1180 hasta los 800 grados Celsius. Luego viene otro gran grupo que se llaman los anfíboles. Estos sí ya tienen más sílice, si se fijan, ya van siendo, ya dejaron de ser básicos y pasan a ser más ácidos, ¿no? Se forman a una temperatura quizás también entre 950 hasta 700 grados Celsius. Y paralelos a ellos se forma otro grupo de rocas que se conocen como el grupo de la biotita, que tienen bastante sílice, pero también tienen bastante hierro, ¿no? Están en esa fase. Y por último, para el señor Bowen, se forman los minerales que tienen mayor contenido de sílice, ¿no? O cristalizan, perdón, los minerales que tienen mayor contenido de sílice. Y hay un grupo bastante grande que se conoce como los félsicos por feldespato, sílice y cuarzo, ¿no? Sílice y micas. Entonces están los feldespatos muy ricos en potasio, las micas blancas, que si recuerdan ayer hablamos un poco de la muscovita, y por último el cuarzo, ¿no? Que estos ya cristalizan más o menos entre los 700 y el cuarzo cristaliza más o menos en los 570 grados Celsius. Y por otro lado se forman otro grupo de minerales que son muy ricos en calcio hasta los que son muy ricos en sodio, es decir, van en una transición. Y a ese grupo le llamamos el grupo de los feldespatos. Y ahora bien, ¿por qué es importante? Porque según cristalizan, así también se van a alterar. Es decir, los minerales que se forman o cristalizan primero y que cristalizan a estas altas temperaturas y llegan a la superficie, como la temperatura y la presión a la que se formaron es muy diferente a la que hay en la superficie de la Tierra, ellos son más débiles y entonces se alteran mucho más rápido, ¿no? Y entonces vamos, primero se van a alterar los del olivino, los piroxenos, los anfíboles, las biotitas, los feldespatos, las micas, y por último, y es por eso que dicen que es el más resistente de todos, el cuarzo. ¿Por qué? Porque cristaliza a 570 grados, es decir, él prácticamente se siente muy bien sobre la superficie de la Tierra. Y también ocurre lo mismo con la serie continua, en este caso, los primeros en alterarse son el calcio y por último el potasio, ¿no? Y cuando evaluamos igual calidad de agua, por ejemplo, cuando encontramos mucho calcio, entonces nosotros decimos, ah, la roca por la que está pasando el agua es una roca básica, ¿no? Si se dan cuenta, todas estas cosas se pueden ir uniendo y tienen una explicación bastante clara del medio. Bueno, nuevamente acá, esta gráfica quizás sea un poco más llamativa. Em, A partir de la composición de química o mineralógica de las rocas, mejor dicho, composición a partir del sílice, pasamos desde las rocas ácidas, que también se conocen como félsicas, hasta las rocas ultramáficas o ultrabásicas, pues se han definido algunos grandes grupos de rocas, por así decirlo. Y aquí, este recuadro de aquí, lo que quiere mostrar es que estos grandes grupos de rocas también se pueden dividir entre las rocas que llegan a la superficie, es decir, las extrusivas, que son las que están acá abajo, y las rocas que no logran salir de la superficie, pero que posteriormente, por procesos tectónicos, lo llegan a hacer, y son estas que vemos aquí en la parte de arriba, ¿no? Entonces, químicamente son lo mismo, las extrusivas y las intrusivas y las extrusivas, ¿no? Por ejemplo, el granito es una roca plutónica intrusiva, no llega a la superficie de la Tierra y está compuesta principalmente por estos elementos, ¿no? Ortoclasa, cuarzo, sodio, muscovita, biotita y anfíboles, ¿no? Vemos que la concentración de sílice es muy elevada, el sodio también es muy elevado, es muy bajo el hierro, el magnesio y el calcio, y la temperatura en la que comienzan a, a cristalizar también es muy baja, ¿no?
El representante en la superficie de la Tierra del granito se conoce como riolite. Químicamente son lo mismo, pero la textura es diferente. Es decir, al granito yo puedo ver con facilidad los minerales, ya lo vamos a ver ahorita, pero con la riolita no. Necesito utilizar otra metodología para poder entenderlo. Igual ocurre con las rocas intermedias, que en este caso la roca intrusiva es la diorita y la extrusiva se conoce como andesita. Para las rocas básicas, la intrusiva es el glabro y para la extrusiva es el basalto, ¿no? Y para las ultramáficas solamente tenemos la peridotita porque no tiene un representante eh, extrusivo, ¿no? Pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento, ¿oyeron? Y interrumpir, no hay problema. No, esto no. Ok, vamos a ver ahora una clasificación que seguramente fue lo que hicieron también en el laboratorio, que está basada básicamente en el tamaño relativo de los cristales que conforman una roca, ¿no? Y si lo recuerdan, habían tres grandes grupos, desde las rocas granulares o faneríticas, luego pasábamos por las rocas porfiríticas y luego íbamos a las rocas afaníticas y por último a las vítreas, ¿no? Entonces, las rocas de textura granular son aquellas en las que nosotros vemos cristales muy bien desarrollados, como por ejemplo el granito, ¿no? Y estas rocas, por tener muy bien desarrollados esos cristales, pues se formaron como rocas plutónicas, es decir, que no llegaron a la superficie de la Tierra. Luego tenemos la textura porfirítica, aquí le llaman una también textura hipabisal, pero la textura porfirítica, se recuerdan, es granos grandes de un mineral que se desarrollaron muy bien en una matriz o en una masa que lo rodea de minerales muy pequeños que no se pueden ver a simple vista. ¿Y eso qué nos indica? Bueno, que hubieron dos estadios de cristalización. Uno en que los cristales se estaban desarrollando, pero rápidamente la roca, el magma salió a la superficie y se enfrió rápidamente, ¿no? Y ya no se pudieron desarrollar los demás. Y luego está la textura fanítica, que es de las rocas extrusivas. En esta, pues, los cristales son muy pequeños y nos requerimos utilizar una lupa o un microscopio para poder verlos, la, la, la forma que tienen, ¿no? Y se los muestro una textura vítrea que nos indica una cristalización muy rápida. Es decir, las obsidianas se forman cuando entran en contacto generalmente en magmas muy ricos en hierro y bajo contenido de sílice, entran en contacto con agua, por ejemplo, con una superficie húmeda. Puede ser incluso sedimentos de un lago. Entonces, ellas rápidamente se enfrían y no logran cristalizar. Luego tenemos las texturas faníticas como esta. Estos son algunos cristalitos de cuarzo que estaban dispersos allí. Y luego todo lo demás son cristales muy pequeños, ¿no? Después está la textura porfirítica, en la que vemos muchos cristales em, grandes, ¿no? También en una matriz de cristales pequeños. Y por último, la textura granular o fanerítica, en donde vemos que todos son cristales muy bien desarrollados. Esto es como, así estudié yo, ¿verdad? Antes no teníamos tan buenas fotos como ahora. Esto era lo que hacían los mineralólogos o los petrógrafos cuando miraban una sección delgada. ¿Qué es una sección delgada? Bueno, básicamente un corte que se le hace a una roca, luego se pule hasta dejarla de un grosor de 30 micrómetros y la vemos a través de un microscopio de luz polarizada. ¿Qué ocurre cuando ponemos una muestra en un microscopio de luz polarizada? Bueno, básicamente lo que ocurre es que si usted gira esta placa, va a ver que algunos cristales de minerales van a cambiar de color y a eso se le conoce como pleocroísmo, ¿no? Entonces, ellos comenzaban a dibujar cuál era la forma de los minerales. Habían secciones delgadas en las que claramente se miraban
Esos minerales, por ejemplo, este es cuarzo, este es ortosa, este es una plagioclase, una biotita, etcétera, ¿no? Pero encontraban secciones en las que miraban como islas, ¿no? Algunos cristales bien desarrollados y luego un montón de cristalitos bien pequeños. Entonces, a esos que ni se lograban ver aún en el microscopio, ellos le denominaban pasta. Nosotros ahora le decimos matriz. Por ejemplo, esta es un basalto con una textura porfidítica. Lo que ven ustedes atrás es básicamente esto, ¿no? Entonces pueden ver que hay unos cristales bien desarrollados. Por ejemplo, esos cristales que son plagioclasas son justamente estos, ¿no? Y estos cristales que ustedes ven por acá, les llamamos olivinos, por el color más o menos que puede sacar. Entonces, esta muestra, usted puede ver claramente que hay cristales grandes, bien desarrolladitos, en una matriz de cristales muy pequeños. Cortamos la sección, la vemos en el microscopio, y todo esto negro que se mira aquí son esos minerales que no lograron cristalizar, que se quedaron como un vidrio. Y aquí tenemos otro montón de cristalitos pequeños que intentaron crecer, pero que no tuvieron las condiciones adecuadas para hacerlo. Acá les muestro un gabro, que es una roca ultramáfica, lo vimos, una roca, sí, ultramáfica, y vemos que él sí tiene muy bien desarrollados los cristales. Tiene plagioclasas, tiene olivinos, tiene biotitas, eh, no sé, tiene un montón de minerales ahí y que no se logra ver. Estos minerales negros probablemente son biotitas también, entonces no se miran esa matriz de minerales chiquitillos o que no se pueden ver como un vidrio. Ahora bien, ¿dónde se forman las rocas ígneas? En ambientes generalmente de subducción. Las andesitas provienen de los Andes. También se forman en puntos calientes como el hot spot de Hawái o en zonas donde se está dando la apertura de la corteza terrestre como el Rift de África. Em, las rocas volcánicas, pues las que se solidifican muy rápido, no las logramos ver, son un vidrio amorfo. Eh, Básicamente el tamaño de los cristales, lo que nos indica a nosotros es las condiciones de presión y temperatura en las que se formaron esas rocas, ¿no? Si los cristales son muy pequeños, hablamos de rocas que se formaron, perdón, enfriaron y cristalizaron en superficie, es decir, en la superficie de la Tierra. Si vemos cristales grandes y muy bien desarrolladitos, pues nos indica un enfriamiento lento y que se formaron en un ambiente intrusivo. Bueno, no los quiero em, alterar con esto. Vamos a pasar eh, con las rocas sedimentarias, que para mí son muy importantes porque son las rocas volcánicas y las rocas sedimentarias son las que realmente se ven muy afectadas por los procesos eh, de meteorización. Ok, las rocas sedimentarias son aquellas que se forman a una temperatura, a una presión ambiente, bueno, varía entre 1 y hasta 3 kilobar de presión y con temperaturas que van poco más allá de los 200 grados, ¿no? Eh, Son formadas, como hemos hablado un poco, de rocas preexistentes, ya sean rocas magmáticas, ígneas o plutónicas, metamórficas e incluso de las mismas rocas sedimentarias, ¿no? Y estas se forman por el proceso que también ya hemos mencionado, que es la meteorización, ¿no? Y la meteorización está dividida en dos procesos grandes. En un proceso de alteración física que va básicamente pues golpear la roca y que se quiebre, y un proceso de alteración química que es un proceso de alteración directa hacia los minerales. Y dependiendo cuál sea el proceso que domine, pues vamos a tener así diferentes tipos de sedimentos. Si es un proceso más mecánico, pues lo que vamos a tener son grandes paquetes de sedimentos como los que vemos en los valles o en los ríos. Y si es una alteración química, pues vamos a tener productos como por ejemplo las arcillas, que es como la fase final de alteración de una roca, ¿no?
Y la erosión pues va a dominar más en un proceso que en otro. Quizás es más fácil erosionar una roca alterada químicamente que erosionar una alterada física, de manera física, porque el tamaño de los bloques pues eh, va a requerir cierta cantidad de energía en el fluido que los va moviendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. A la formación de las rocas también cumple un ciclo, ¿no? Que le llamamos el ciclo exógeno. Exógeno porque ocurre en la superficie. ¿Y cómo ocurre? Bueno, el agua de lluvia generalmente tiene un pH un poco ácido, ¿no? Entre 5, 6. Y esta agua, cuando precipita, ya sea como agua o como nieve, como agua-nieve, en principio entra en contacto con la roca y dependiendo la cantidad de minerales ricos en carbonatos que tenga en el agua, pues la va a alterar rápidamente, porque recuerden que si tenemos un elemento muy básico y lo mezclamos con un elemento ácido, pues va a ocurrir una alteración química que puede ser la hidrólisis o una alteración aquí en las rocas es más de carbonatos. Entonces, en principio el agua va a erosionar, perdón, va a alterar químicamente la roca, pero también la va a erosionar, ¿no? Y al mismo tiempo la va a transportar hasta llevarla a las cuencas sedimentarias, ¿no? Eh, las rocas sedimentarias, a pesar de que ocupan el 5%, habíamos visto el 7%, ¿no? Pero sí varía de autor, entre el 5 y el 7% de la corteza terrestre, realmente en las áreas continentales son las que más dominan, ocupan hasta el 75%, ¿no? Y lo importante de ellas es que llevan el registro de eventos geológicos que han ocurrido en la Tierra. Estos son los principales procesos que se dan dentro del ciclo de la roca las rocas sedimentarias o el ciclo exógeno, la meteorización, la erosión, el transporte, la deposición, que es la como cimentación, la compactación y la diagénesis, que es como el sinónimo de litificación. Ahora bien, ¿cómo los clasificamos? Bueno, al igual que las rocas sedimentarias, hay varias formas de hacerlo, ¿no? Los podemos clasificar en función del tamaño del, del producto o del sedimento o de los fragmentos que forman la roca, y a esto les llamamos sedimentos detríticos, es decir, que son formados básicamente nada más por la alteración o la meteorización mecánica de una roca preexistente. Luego están las rocas de sedimentos organógenos, que básicamente son el resultado de la acumulación o una mezcla de restos orgánicos de animales y vegetales con sedimentos muy finos, ¿no? Y aquí tenemos las calizas coralinas o el carbón, ¿no? Que es también materia orgánica que se formó cuando fue sepultada rápidamente y donde hubieron cambios drásticos de presión y temperatura. Y también están las rocas que se conocen rocas de origen químico, que básicamente son formadas por precipitación de algunos compuestos químicos como las sales, ¿no? Y aquí el ejemplo que nos dan es las calizas. Ahora bien, si hablamos de tamaño de grano, pues las podemos clasificar como quizás lo hacen los ingenieros agrónomos o lo hacen los ingenieros civiles en función del tamaño del grano. Por ejemplo, para las rocas que están formadas por bloques, perdón, por fragmentos que van desde 2 centímetros de 2 milímetros de diámetro hasta 4096 milímetros de diámetro, a esas las llamamos bloques, ¿no? Y la roca se conoce como cefita. Las rocas que están formadas, o algunos, los ingenieros les llaman gravas, ¿no? Las rocas que están formadas por fragmentos que van desde 0,062 milímetros hasta 2 milímetros de diámetro le llamamos arenas, ¿no? Y ahí hay una clasificación desde arenas muy finas hasta arenas muy gruesas.
Y luego están las rocas que están formadas por fragmentos que tienen un diámetro entre 0,08 milímetros hasta 0,062 milímetros, eso le llamamos limo. Y todo lo que es menor de 0,004 milímetros de diámetro le llamamos arcillas, ¿no? Poco complicado. Bien, también las rocas sedimentarias las podemos clasificar, como dijimos, si son formadas por fragmentos o su génesis está dominada por la formación de fragmentos o por la formación de un ambiente químico o organógeno, ¿no? Ahora bien, estas se pueden dividir como rocas detríticas, es decir, aquellas formadas por fragmentos de una roca preexistente, y como rocas no detríticas. Dentro de las detríticas vamos a hablar nada más de tres grandes grupos, ¿no? Las arcillas, que dijimos que es todo lo que tiene menor a 0,004 milímetros o 0,006, dependiendo del autor, a eso lo vamos a llamar una arcilla. E inicialmente puede ser un lodo o un limo, ¿no? Todo lo que tiene entre 0,06 a 2 milímetros de diámetro lo vamos a llamar arenisca o están formadas por fragmentos de arena, ¿no? Ya sea una arena muy fina o hasta una arena muy gruesa. Y todo lo que va más allá de 2 milímetros de diámetro de fragmento le vamos a llamar conglomerado. Puede ser una grava, puede ser un bloque, ¿no? Y por otro lado, las que no están formadas o no fueron eh, su génesis no es dominada por fragmentos, las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las no detríticas se dividen en dos grandes grupos. Las rocas carbonatadas, en las que principalmente vamos a tener la disolución de carbonato de calcio que posteriormente precipita en una cuenca sedimentaria y que da origen a una roca que se conoce como calcita, o a otras que se conocen como dolomías, que básicamente es carbonato de calcio más otra impureza, ¿no? Y esas son muy importantes. Las calcitas forman las calizas, que son las que a nosotros nos interesan mucho. Y luego tenemos las rocas salinas o vaporíticas, que básicamente estas son formadas eh, por la deposición de minerales o de elementos, de compuestos que van en el agua, pero en cuerpos de agua poco profundos, ¿no? Y son sometidos pues a altas tasas de evaporación y finalmente los minerales precipitan. También hay algunas condiciones de temperatura y presión adecuadas y comienzan a cristalizar y se van uniendo y forman rocas que conocemos como rocas evaporíticas. Por ejemplo, el yeso, la halita, que es la sal, la sal como el mineral de sal o la silvina, ¿no? Y un ejemplo que yo siempre me gusta traerlo acá es de las rocas evaporíticas o salinas, son como las grandes lagunas, ¿no? Donde se producen sal, que básicamente lo que hacen los- las personas que producen sal es que llenan una piscina que no tiene más de 1 metro de profundidad con agua del mar que viene muy enriquecida con cloruro de sodio, dejan que se evapore y al final lo que precipita pues es eso, cloruro de sodio, ¿no? Que conocemos como la sal de menso, la sal común. Em, Nada, esto es nada, no les quiero robar mucho tiempo. Eso es nada más, siempre lo mismo. Las rocas detríticas también se pueden eh, clasificar en función de cuál fue el medio de transporte que hubo, ¿no? Si fue viento, si fue, si fue agua o si fue hielo, ¿no? Porque dependiendo de ese fluido, pues también va a ser el tamaño de los granos. Por ejemplo, el agua generalmente no discrimina, mueve la mayor cantidad de sedimentos, ¿no? Y ahí encontramos desde sedimentos muy finos hasta sedimentos muy gruesos. Por el otro lado, el viento es más selectivo. Suele mover partículas prácticamente del mismo tamaño. Y entonces, por eso cuando encontramos depósitos de rocas que llamamos muy bien seleccionados o clasificados, nos damos cuenta de que el medio que movió esas partículas que forman esa roca fue el viento, ¿no?
aunque el agua también es muy selectiva, ya sobre todo en las partes muy planas, pero en las partes altas, medias y de las cuencas arrastra de todo, ¿no? Y el hielo también es muy selectivo, pero nosotros en nuestro ambiente no lo vamos a ver. Em, Dentro de las rocas no detríticas, que se forman por precipitación química, hallamos pues un gran grupo, ¿no? Por ejemplo, está el grupo de las rocas carbonatadas, las rocas evaporíticas, las rocas carbonosas, las rocas que son ricas en sílice, aluminio, también las rocas que son ricas en ferruginosa y fosfatadas, etcétera, ¿no? No los quiero agobiar con eso. Em, ok, ¿qué es lo importante de todo esto que les estoy hablando? Que en función de cómo sea esa selección, es decir, el tamaño de granos que está dominando en la roca sedimentaria, así también va a ser ella susceptible a la erosión y a la alteración, ¿no? Entonces, las rocas que tienen una buena selección, es decir, que el tamaño de granos es básicamente muy parecido, pues van a estar constituidas principalmente eh, por minerales o fragmentos de roca mucho más estables, que es lo que se pueden encontrar en las rocas que tienen una pobre selección, es decir, en esas rocas o depósitos en las que encontramos bloques, grava, arena, limo, arcilla, porque la susceptibilidad a la alteración que ellas tienen va a ser o van a ser mucho más fácil de alterar. Bueno, este era para que clasificáramos. Solo denme 5 minutos más. Les quiero explicar esto. Ahora bien, ¿qué nos indica también la forma que puedan tener los granos minerales? Nos indican, o los granos de las rocas sedimentarias, nos indican qué tanto se han transportado. Es decir, una roca o un fragmento de roca que es muy anguloso, nos indica que ha tenido muy poco transporte. Si lo encontramos un poco más redondeado, es decir, ya las aristas o las esquinas se han borrado, pues nos indica ya una evolución, un tipo de transporte. Y si lo encontramos muy próximo a la esfericidad, eso nos indica que han tenido un transporte o una evolución bastante larga, ¿no? Ya sea, puede ser que se muevan en un fluido acuoso o en un fluido como el viento, ¿no? Que los va moviendo y van chocando entre ellos, ¿no? Y hay varias formas en las que se puede mover la partícula de roca, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos y vemos una roca que está, ya sea así como esta, ¿no? Muy angulosa, pero también puede ser alargada, el fragmento alargado, eso nos dice que hay muy poco transporte, ¿no? Aquí, esto no. Podemos encontrar las rocas sedimentarias, como por ejemplo esta imagen que pareciera que va en diferentes direcciones. Eso también tiene que ver con la velocidad y la dirección del flujo que hubo, ¿no? Nosotros incluso podemos cuantificar cuál era la velocidad del flujo y la dirección del flujo dominante cuando se depositaron esas rocas. Eh, un ejemplo que nosotros podemos ver en la actualidad, y si recuerdan un poco sobre la parte de los principios estratigráficos, es que la ondulación que ahora vemos en las arenas de playa también son procesos que ya ocurrieron, pero que nos indican, por ejemplo, que tenemos que los granos más grandes siempre se depositan abajo y los más finos se van a depositar en la parte superior. ¿Por qué? Porque los más pesados pues van a ir más rápido hacia el fondo y los más livianos van a permanecer flotando un poco en en el agua, ¿no? Y estos van a caer. También otra representación, por eso es que decimos que las rocas sedimentarias son las que tienen el registro histórico. Este es, por ejemplo, una desecación de arcillas actualmente, y esta es una desecación de arcillas en unas rocas sedimentarias muy antiguas, ¿no? También tienen la presencia de fósiles, por ejemplo, todo esto feo que ven acá es probablemente
eh, el camino que recorrían gusanos en un lodo, fueron sepultados rápidamente y se conservó esa parte, ¿no? Em, si quieren, dejémoslo acá. No vamos a evaluar la parte de metamorfismo porque tampoco es muy, no está muy asociado a procesos de riesgo, porque son rocas muy estables, ya son muy antiguas, pues han recristalizado, ya son como eh, las más viejitas de todas y al final las más estables. Si tienen alguna pregunta, chicos, no los aburrí. No, para nada, Master. Interesante la clase. Súper bien, maestro. Entonces, aquí bueno, así rapidito, como habló de antiguo en la metamorfismo, el mármol entra ahí. Sí, sí, metamorfismo, es una caliza metamorfizada. Ok, gracias. Si no hay, Ingeniero, Ajá, perdón, sí. adelante. oh, bueno, en las rocas sedimentarias que, bueno, ya nos explicó que es revisten gran importancia, ¿verdad? Por los procesos geológicos, por el tema de gestión de riesgos. Entonces habló que la presión y la temperatura tienen gran influencia, pero sobre el tiempo no sé, no logré escuchar qué influencia tiene el tiempo en que, por ejemplo, en la metamorfosis que pudieran sufrir. En el cambio, sí, eso es importante y gracias por la pregunta. Usted tiene la razón, yo no hice hincapié en eso. Si bien es cierto, los procesos de alteración que pueden darse tanto en las rocas sedimentarias como en las ígneas van a depender mucho del tiempo. Usted tiene toda la razón. No es lo mismo que digamos, vaya, por ejemplo, que esa sea un agua muy ácida y entre en contacto con este suelo y esté solo 5 minutos y después escurra, básicamente no la va a alterar, ¿no? Los procesos de alteración, de meteorización y alteración duran muchos años y son procesos constantes, ¿no? Generalmente lo que ocurre es que esta roca, pues es el agua comienza a alterarla y deja una pequeña hendidura y tienen que pasar miles de años para que esa hendidura vaya aumentando en profundidad y luego comienza a alterarse toda una capa, ¿no? Y esa es la capa que se meteoriza, que se erosiona y se transporta, ¿no? Aquí hay gente que habla un poco de cuánto dura, pues vaya, hay gente que dice 1 centímetro de suelo en condiciones ideales, 1 centímetro de suelo puede formarse entre 100 y 150 años, ¿no? Ahora bien, encontramos lugares donde el espesor de un suelo bien desarrollado pueden ser 3 o 4 metros, ¿no? Entonces, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Ya si le metemos pluma, ya estamos hablando de 3.000, 4.000 años, ¿no? Entonces, es un tiempo bastante, eh, es decir, en el tiempo geológico puede ser corto, pero realmente el tiempo es muy importante para que se den estos procesos. Es decir, tienen que pasar muchos años. O sea que, Gracias. pregunta, en pocas palabras, perdón, en pocas palabras no hay un tiempo definido. No, no, va a depender mucho de las condiciones. Por ejemplo, para aquí en las zonas tropicales, no sé si lo han visto ustedes, cuando van para allá, pasan el agua de Yohoa y ya van buscando San Pedro, hay unos suelos rojos. A esos suelos le llamamos suelos lateríticos, son muy ricos en aluminio, pero solo se forman en lugares con climas como los del lago, es decir, de mucha humedad, de mucha lluvia, pero a la misma vez de mucho calor, ¿no? Y, y también depende de, por ejemplo, de que el ambiente en el lago, bueno, también de la roca, ¿verdad? Que en este caso eran unos basaltos, eh, el ambiente fue muy agresivo con ellos. Y tenemos esos grandes paledones de sedimentos rojos, ¿no? Entonces depende mucho también del lugar. Los procesos que dominan en los trópicos son muy diferentes a los procesos que dominan en la parte norte o sur de la Tierra.
Maestro, Esto, yo tengo una consulta adelante. relacionada. Usted estuvo hablando al inicio sobre esto de los procesos geológicos y de cómo pues se van surgiendo. En este caso, hablo incluso de algo que realizaron sobre la parte volcánica. Yo he leído que Centroamérica, en relación a esto del Pangea, ¿verdad? La, Ujú. la tierra primigenia que teníamos, que era como más compacta y que se fue con el tiempo, con los millones de años, se fue configurando con lo que tenemos ahora como tierra. Y se habla que América Central fue como que una composición bastante, como que la más joven, ¿verdad? En cuanto a esa configuración. Ajá. Eh, Vemos el resto de Centroamérica prácticamente, incluido pues, Mesoamérica, caso México, Guatemala, Nicaragua, con mucha actividad volcánica. Y pues casi siempre se nos ha dicho a través de la educación que escuela, colegio, que bueno, que Honduras no tiene volcanes, ¿verdad? O sea, pero al final, o sea, estamos en ese mismo istmo. En base a su experiencia geológica, ¿usted considera que realmente son volcanes apagados o cómo los consideraría? Sí, de hecho no hay evidencia de que haya en este momento actividad volcánica, o sea, igual no es que tampoco es que la monitoreamos, ¿verdad? Pero justo creo que lo hablamos en la otra clase, esto se debe a la variación de este ángulo. Es decir, frente a toda la costa centroamericana ocurre el fenómeno de subducción, más o menos por acá, ¿no? Y el fenómeno de subducción es que una placa de corteza generalmente oceánica subduce o se mete por debajo, como coloquialmente decimos, debajo de una placa de corteza continental más ligera, y mientras esta placa se mueve en este sentido, esta placa es arrastrada, por así decirlo, hacia esto, ¿no? Es como que la estuviera jalando. Hay un Ujú. punto de que esta placa, mientras es arrastrada por esta, se comienza a fragmentar, ¿no? Y debido a este ángulo, también existe una fricción entre ambas, ¿no? Y se produce algo que se llama también una fusión parcial, pero también aparte del manto está ascendiendo magma, ¿no? Y se produce el vulcanismo, es típico, ¿no? Entonces hay una zona como que hay una instancia eh, en la que puede ocurrir esto. Mientras es más agudo el ángulo de subducción, pues el vulcanismo puede estar más hacia la costa, muy pegadito a la costa, incluso puede estar dentro del océano, ¿no? Como este ejemplo de acá. Sin embargo, si el ángulo es muy plano, flat, le llaman los geólogos, muy suave, entonces el arrastre no va a ser tan fuerte, ¿no? Porque básicamente es como, muy light, muy suavecito, ¿no? Entonces, no va a haber la ruptura de esta placa o las fracturas que se van a generar no van a ser tan profundas, por así decirlo, y tampoco va a haber mucha fricción, no va a haber esa fusión parcial y por ende no va a haber aporte del magma de la función parcial ni tampoco del manto, ¿no? Y es por eso de que en Honduras no tenemos vulcanismo. Justo, a mí me da un poco de risa porque le digo, ¿cómo es posible que de Cosiguina pasamos solo el Golfo de Fonseca y ya tenemos no me acuerdo ahora cómo se llama el volcán de El Salvador, que ha dejado incluso evidencia de sus depósitos en toda la isla de Amapala? ¿Cómo es posible que en un espacio tan pequeño, justo ahí, el ángulo de subducción se hace plano y nos arrebató los volcanes activos? Y luego continúa, ¿no? Vuelve a tener esa inclinación bastante pronunciada y genera toda la cadena volcánica que continúa, ¿no? La volcánica cuaternaria de Centroamérica. Entonces, ¿por qué no hay vulcanismo en Honduras? Probablemente esa es una de las razones. El ángulo de subducción es muy suave y no está produciendo el fenómeno que debería de producir. Muchas gracias. No, a la orden. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Buenas noches. Buenas noches. No una pregunta, sino más, bueno, agradecerle, ¿verdad? Porque realmente es muy enriquecedor la clase. Lástima que no las recibimos antes del laboratorio. Considero que Sí, qué pena. tengo muchas dudas, comprendo mucho mejor el tema y la verdad que para mí la clase de ayer y de hoy fue muy enriquecedora porque siento que adquirir muchos conocimientos y sí me hubiese gustado haber hecho el Sí, laboratorio sí, de esto porque siento que hubiéramos aprendido mucho más. Sin embargo, creo que fue muy complementario, ¿verdad? El tema. Y pues espero que ya con la gira de campo pues podamos enriquecer aún más. Así que sí, muchas claro, claro. Claro, es la idea. La idea de campo es ahora que entonces podamos ver una roca y decir, ah, la textura es, aunque digan, puedo ver o no puedo ver los cristales, ese es un avance, ¿no? O que puedan decir, es sedimentaria porque tiene fragmentos, o es volcánica porque tiene cristales. Ese tipo de cosas son muy importantes. Y luego que también podamos reconocer, y lo vamos a hacer en una práctica, en un mapa geológico, cuando hablamos de una roca volcánica, de una roca sedimentaria, y pensar en los posibles amenazas que puedan haber para una población. ¿Una otra Excelente. pregunta? Ah, no, excelente. Bueno, si no hay preguntas, yo sí les voy a dejar un comercial. No sé si vieron que les compartí ahí ¿cómo se llama? Un formato de informe, ¿no? También la idea era de no pedir receso ni hoy, ni mañana, ni en estos días, sino darles hasta el domingo por el tema de las clases que ustedes mencionan, ¿no? Que era más fácil o es más fácil entender cuando uno va viendo esto, ¿no? Entonces, ahí les dejo ese formato de informe para que lo enriquezcan ustedes con su trabajo. Creo que también van algunas tablitas para que puedan hacer el llenado. Y lo otro que hoy sí me lo pidieron, y eso ya también, aquí el comercial ya es como coordinador, si es posible que la próxima vez que nos juntemos, es decir, el sábado, puedan traer los documentos originales para poder abrirles el expediente de estudiantes y con eso ya se les asigne el, el correo institucional y ya podamos tener un acceso mucho más fácil a la plataforma de Teams. Yo igual hoy que pare la clase, de hecho la voy a dejar de grabar ahora, em, para que ustedes puedan ver los videos y puedan